Ya está ahí. Ya. Buenas noches, Dios bendiga sus vidas. Primeramente dándole la gloria y la honra a nuestro Señor Jesucristo, dándonos la oportunidad primeramente de poder vivir y pues poder entrar a la privacidad de su hogar o en el lugar donde usted esté a través de esta plataforma para poder compartir la palabra de Dios. La palabra del Señor Jesucristo no está presa, aunque muchas personas, bueno, la mayoría estamos en cuarentena, estamos en nuestra casa, pero la palabra del Señor no está presa. Amén. Y estamos en este momento para poder bendecir cada una de sus vidas, a las personas que están conectándose en este momento. El deseo y la pasión de poder predicar el Evangelio nos lleva a hacer esto. Amén. Dice la palabra que como el hombre no buscó a Dios por medio de la sabiduría, agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación. Amén. Hoy, domingo de resurrección, celebramos la victoria de Jesucristo, celebramos la resurrección del Señor Jesús, celebramos que Él está vivo. Amén. Y damos gracias a Dios por este hermoso momento y este tiempo maravilloso. Dice la palabra también que si Jesús no hubiese resucitado de los muertos, vana sería nuestra fe. Y estamos aquí por la resurrección de Cristo. Amén. Y pues, mi hermano Kirmer Blandín. Amén. Gloria a Dios. Agradecido con el privilegio que Dios nos da el día de hoy, que nos permite poder traer una palabra, y esperamos que esta palabra pueda traer paz, pueda traer sanidad. Esta palabra esperamos que traiga tranquilidad, ya que en estos últimos días la gente ha perdido la tranquilidad, la gente no ha tenido paz, la gente ha estado con temor, ha estado con pánico a raíz de todo lo que se está dando, no solamente en nuestra nación, sino que en todo el mundo entero. Es una situación que se está viviendo a nivel mundial, y esperamos pues que la palabra que queremos compartir la noche del día de hoy sea una palabra que traiga convicción a su corazón, sea una palabra que traiga tranquilidad, renuevo, que traiga paz en el poderoso nombre de Jesús. Me gustaba con lo que comenzaba diciendo mi hermano, dicho sea de paso, hermanos en Cristo y hermanos de sangre. Amén. Amén. Que decía, por la locura de la predicación. Esto realmente es una locura. Es una locura que solo los locos como nosotros. Amén. Amén. Y los locos que también lo hacen en un bus, en una esquina, a través de un púlpito, en una iglesia, la locura de la predicación. Amén. Y hoy queremos compartir una palabra, y si usted tiene a mano cerca una Biblia, la puede abrir y puede leer con nosotros, amén, hasta donde ustedes estén viéndonos. Sabemos que nos están viendo en algunas partes, no solamente en nuestro país, sino que fuera de nuestro país, ¿verdad? Tenemos amigos en los Estados Unidos, tenemos amigos en Colombia, tenemos amigos en cualquier parte, y también dentro de nuestro país, en la ciudad de San Pedro Sula, también tenemos muchos amigos por aquella zona de allá. Que dicho sea de paso, bendecimos esta nación y declaramos, ¿verdad?, que este virus, que esta pandemia no siga avanzando, sino que tenga un alto, que tenga un stop. Amén. Y que de alguna manera pues podamos pasar y sobrellevar y sobrevivir a esta situación que se está dando. Amén. Así que vamos rápidamente a la palabra. Vamos en el libro, vamos a leer en el Evangelio de San Marcos, en el capítulo 4, versículos del 35 al 41. Amén. Le decía, si tiene una Biblia a mano conmigo, en el Evangelio de según San Marcos, en el capítulo 4, versículos del 35 al 41. Honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Amén. Le damos lectura a la palabra de Dios. Amén. Dice, aquel día, cuando llegó la noche, les dijo, pasemos al otro lado. Y despidieron a la multitud y le tomaron como estaba en la barca. Y había también con él otras barcas. Pero se levantó una gran tempestad de viento y echaba las olas en la barca de tal manera
que ya se anegaba. Y él estaba en la popa durmiendo sobre un cabezal. Y le despertaron y le dijeron: maestro, no tienes cuidado que perecemos. Y levantándose, reprendió al viento y dijo al mar: calla, enmudece. Y cesó el viento y se hizo grande bonanza. Y les dijo a los discípulos: ¿por qué estáis así amedrentados? ¿Cómo no tenéis fe? Entonces temieron con gran temor y se decían el uno al otro: ¿quién es este que aún el viento y el mar le obedecen? Aleluya. Usted y yo sabemos quién es ese. Lo que los discípulos decían: ¿quién es este que hasta el viento y el mar le obedecen? Nada más y nada menos que nuestro Salvador, el Señor Jesucristo. Amén, así es. Yo esta noche, esta es una palabra poderosa que comienza diciendo: aquel día cuando llegó la noche, les dijo: pasemos al otro lado. Esto me llama a mí poderosamente la atención. Siento que Jesús lo que está tratando de hacer con los discípulos es llevándolos a otro nivel. Vamos al otro lado. Amén. Vamos a otro nivel. Vamos a saltar. Vamos a ir más allá. Y aún dice que era de noche. Era de noche. Y los llevó. Y dice en el versículo 37 que se levantó una gran tempestad en aquella noche. Y dice que yo me imagino a aquellos hombres luchando por estabilizar aquel barco. Amén. En aquella oscuridad, aquellos hombres me imagino yo luchando, diciéndole el uno al otro: bajemos la vela, pásame la cuerda, o ponte de este lado, pongámonos de este lado, porque la barca se... O sea, aquellos hombres estaban en aquel caos tremendo en aquella barca. Así es. En la oscuridad, en medio de la nada. Ahí estaban aquellos hombres luchando, tratando de estabilizar aquella barca. Sí, amén. Y esto que eran hombres, a pesar de que ellos estaban acostumbrados, porque eran hombres de mar, Amén. eran pescadores, pero aún así estaban llenos de temor, tratando. Y yo no creo que esta haya sido la primera vez que tenían una tempestad de esas. Quizás habían pasado otras tempestades, pero aquel momento era un momento especial, porque el maestro estaba con ellos. Así es, amén. Quizás en aquel momento lucharon en sus propias fuerzas en una tempestad, así como hoy en día hay mucha gente que lucha en sus propias fuerzas cuando tiene problemas, cuando tiene situaciones difíciles y empieza a luchar en sus propias fuerzas. Amén. Pero esta vez había algo especial. El maestro estaba ahí con ellos. Claro. Y como le digo, estos hombres eran pescadores criados en el mar. Digo yo, ¿qué podía temerle? ¿A qué podían temerle? Si habían estado toda su vida en barcos, en lanchas, pescando. Unas veces a la orilla, otras veces al fondo. Pero eran hombres de mar. Pero esa noche estaban tratando de estabilizar aquella barca. Amén. Pero ellos fracasaron en sus intentos. Fracasaron. No lograron estabilizar aquella barca. No lograron. Yo me imagino este episodio. Qué tremendo ha de haber sido. Sí. Yo soy un hombre que no soy muy devoto para el mar. Yo puedo ir al mar y voy, pero no voy alegre al mar. Yo no soy muy devoto del mar. No me imagino yo en esa barca, en ese momento. No me lo puedo imaginar. Así como que no soy tan devoto para el mar. Pero en el versículo 39, perdón, en el 38 dice: y él estaba en la popa durmiendo sobre un cabezal. Y le despertaron y le dijeron: maestro, maestro, no tienes cuidado que perecemos. No tienes cuidado.
discípulos pensaban que este era el fin. Los discípulos pensaban que aquí ya no había más nada, que la tempestad iba a destrozar la barca y ellos iban a caer al fondo del mar. Y lo más curioso es que dice que Jesús dormía en la popa. Sí, amén. Dormía placenteramente. Mientras los discípulos luchaban, Jesús dormía. Jesús descansaba en la popa de la barca. Y esto nos llevó a los discípulos a decirle: maestro, 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 no tienes cuidado, perecemos. Amén. Amén. Y esto es que cuando nosotros confiamos en Dios y tenemos paz, nosotros podemos dormir placenteramente. Jesús dormía placenteramente porque Él sabía que quien tenía el control era su papá Dios. Amén, amén. Así nosotros también podemos tener hoy en día la convicción de que en medio de esta situación, en medio de esta pandemia, en medio de todo lo que se está dando, en medio de lo que los periodistas, la prensa diga, usted y yo mantengámonos en completa paz. Amén. Creyendo que el Maestro tiene cuidado de cada uno de nosotros. Dios tiene cuidado de usted. Dios tiene cuidado de su familia. Dios tiene cuidado de sus hijos. Dios tiene cuidado de su negocio. Dios tiene cuidado de todo. Usted solamente haga como el Señor. Descanse. Créale a Dios que esto es breve, que esto es momentáneo y que en su momento esto va a desaparecer. Amén. Para Dios no hay nada imposible. ¿Habrá algo imposible para Dios? Nada. No existe nada. No hay nada imposible para Dios. Y dice en el versículo 40, dice que Jesús se levantó y les dijo: ¿por qué estáis así amedrentados? ¿Cómo no tenéis fe? Se levantó Jesús, tranquilo. Amén. Amén. El temor a ellos los hizo entrar en pánico, pero no la fe. Ellos no perdieron la fe, y es lo que nosotros no debemos de perder, la fe. Amén. La fe en Cristo Jesús. Amén. Ellos depositaron su confianza en Él, por eso acudieron. Ellos no corrieron hacia otro lugar más que hacia el Maestro. Y nosotros hoy en día lo que tenemos que hacer es acudir al Maestro. Así es. Ir al Maestro, buscar al Maestro, buscar el rostro de Dios. Y este es un mensaje también para la iglesia, que la iglesia no está buscando el rostro de Dios. La iglesia no está orando, la iglesia no se está humillando para que la sanidad venga a nuestra tierra, para que haya sanidad en nuestro territorio. La iglesia tiene que humillarse. La iglesia tiene que buscar el rostro de Jesucristo. La iglesia tiene que orar. Amén. La iglesia no está orando. ¿Qué dice? Si mi pueblo se humillare y orare y buscare mi rostro, yo entonces, dice, yo iré de los cielos y sanaré su tierra. Así es. Yo creo que este es un reto. Esta es una prueba de fuego para la iglesia. Esta es una prueba de fuego para la iglesia. Y para usted también que no tiene a Cristo en su corazón. Aleluya. Para usted también que por muchos años, por mucho tiempo quizás, usted viene escuchando de que nosotros como iglesia hemos predicado: Cristo viene ya, Cristo viene pronto, y de repente usted dirá: ¿y cuándo va a venir? Yo lo invito esta noche. Yo le hago una invitación esta noche para que usted pueda acercarse con completa confianza al Señor. Si usted no tiene a Cristo en su corazón esta noche, creo que es el momento para que usted pueda entregarle su vida a Dios. Estos son tiempos en los que nosotros como iglesia predicar más con denuedo la palabra,
a tiempo y fuera de tiempo, porque la gente está ávida de la palabra de Amén. Dios. La gente está ávida de la palabra de Dios. Y quiero cerrar con esto. Estos hombres, en el versículo 41, después de que tuvieron aquel temor por aquella gran tempestad, estos hombres volvieron a tener en segundo lugar nuevamente temor. Pero este ya no era un temor de miedo, de pánico, sino que era un temor de respeto. Amén. Por lo que habían visto en Jesús, lo que había hecho. Entonces, dice el versículo 41, temieron con gran temor y se decían el uno al otro, ¿quién es este que aún el viento y el mar le obedecen? ¿Quién es este? Dice la Biblia que el principio de la sabiduría es el temor a Jehová. Amén. Ellos pasaron de tener aquel temor de miedo, de pánico, a tener un temor de respeto. Un temor por haber visto la majestad con que Jesús le dijo al viento y al mar, hasta aquí no más. Amén. Y hoy Cristo también le puede decir a esta pandemia, hasta aquí no más. Hasta aquí no más, y ponerle un límite. Y yo lo creo. Yo lo creo. Para mi Dios no hay nada que sea imposible. Para Él todo es posible, hermano. Amén. Cuando analizo este pasaje me llama la atención de que el barco dice que se anegaba, que estaba a punto de hundirse, pero Jesús está dormido. La palabra dice que la paz de Dios es una paz que sobrepasa todo entendimiento, y eso de que Jesús en medio de la tempestad, Él está teniendo una pacífica siesta. Dice la Biblia que en aquel momento, cuando Jesús andaba con sus discípulos, eran tantas las personas que buscaban y acudían a Jesucristo que no había tiempo ni siquiera aún para poder comer. Hay un pasaje que cuando llegan a Genezaret, cuando la gente se da cuenta que Jesús está en Genezaret, toda la gente va a Jesús, y todas las personas que eran enfermas, que estaban endemoniados, son sanados y son liberados de sus demonios. Seguramente Jesús estaba tan cansado de tanta travesía y trabajo que había tenido con los 12 apóstoles y discípulos de él, que llegó rendido de sueño. Pero esta enseñanza nos deja algo hermoso y precioso. Hay muchas cosas que podemos extraer de este pasaje, como las tales que estos hombres, la mayoría de ellos eran hombres de mar. Seguramente habían tenido la experiencia de muchas tempestades pasadas, pero esta tempestad los puso temerosos. Esta tempestad, ellos llegaron a pensar que podían morir. Y como es verdad que las tempestades comienzan de la nada. Este 2020, ¿cuántas personas o cuántos teníamos planes para este año? ¿Cuál era el plan que usted tenía para este año? ¿Qué era lo que se había propuesto alcanzar? En este mes de abril, ¿en qué punto de su meta a corto, a largo plazo usted pensaba estar? Pero estamos en una situación nunca vivida en nuestra generación. Amén. Nunca lo habíamos experimentado. Y para nosotros es algo nuevo, porque las tempestades surgen de repente, y de repente el mundo se da cuenta que hay una pandemia que está matando a muchas personas. Más que todas las potencias mundiales son las que están sufriendo con esta pandemia. Pero volviendo al pasaje, quiero decir que cuando los discípulos entran en duda, en ellos entra el temor. Amén. Y cuando el temor se apoderó de ellos pensaron tal vez que era el último día de sus vidas. Y es que cuando uno entra en la duda, amigo, hermano en Cristo que nos está viendo, entra el temor en nosotros. Y el temor es algo que el enemigo, que Satanás, quiere que esté en nuestros corazones. Nosotros como pueblo de Dios no debemos de tener temor, porque la palabra dice que el perfecto amor echa fuera todo temor. Amén, así es, aleluya. Y una cosa que hace el temor
hablando aquí a la iglesia del Señor Jesucristo, es que cuando tenemos temor, podemos llegar a pensar que Jesús no está con nosotros. Yo no sé cuántas personas pueden pensar o pueden tener el temor en decir, ¿y si me contagio? ¿Y si a mí me pega? Pero el temor que está en nuestros corazones nos hace olvidar que Jesús está con nosotros. La promesa del Señor Jesucristo cuando subía al cielo dijo, he aquí, yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Amén, amén. Jesús está con nosotros. Y pasó con los apóstoles. Ellos se les olvidó que Jesús venía en la barca. Amén. Y es que, hermano en Cristo, Por un momento se olvidaron. Quisieron resolverlo en sus fuerzas. amén, lo quisieron resolver en su experiencia. Amén. Como pescadores. Ellos dijeron, estas tempestades hay que izar la vela, hay que tirar el ancla, hay que girar el timón a no sé cuántos grados y después girarlo al otro a los otros grados. Pero esto no es en las propias fuerzas de nosotros. Esto es, no les fue bien. Cuando se dieron cuenta que lo intentaron en su propia fuerza, mire aquí qué pasó. Ahí buscaron al Señor. Jesús, levántate, mira que perecemos. Y esto me lleva, hermano, a creer y pensar que este es un momento donde la iglesia de Jesús tiene que estar más unida que nunca. Tal vez hemos estado separados por denominaciones, hemos estado separados por X cosas, las cuales no quiero ahondar y entrar en detalle. Pero ahorita es el momento de la iglesia donde debemos de estar más unidos, y la unidad que debemos de tener nosotros es en un mismo espíritu, en un mismo sentir, tal y como tuvo que haber sido siempre desde el principio. Hoy las iglesias están cerradas y las personas que tenemos ese fuego en el corazón de poder predicar el evangelio, hemos llegado a estas instancias, a predicar por estas redes sociales. Porque también como cristianos nosotros tenemos que acatar las órdenes que da el gobierno. Hay que sujetarnos a nuestras autoridades. Dije la palabra también que el sabio ve el mal y se aparta. Pero ¿qué pasa con los discípulos? Ellos cuando se dan cuenta que en sus propias fuerzas no pueden resolver lo que se está dando en la barca, acuden a Jesús. ¿Cuántas personas en sus propias fuerzas creyeron con sus habilidades, con su inteligencia, con su elocuencia, con su capacidad de hacer muchas cosas? Pero hoy todas tus habilidades, toda tu capacidad que puedas tener, no dependen de nada más de que estés cubierto con la sangre de Jesucristo. Porque este virus no anda viendo si sos más inteligente, no anda viendo si sos más guapo, no anda viendo si tenés dinero, si sos pobre, no anda viendo si sos profesional o no sos profesional, no anda viendo nada. No ve clases sociales. No ve ningún estrato de cualquier nivel. Entonces, hay cosas que Dios provoca para que nosotros nos acerquemos a Él. Y yo pienso que esto es algo que Dios está provocando, primeramente porque ya está escrito en la palabra. Y dice la Biblia, amado hermano, que cuando estas cosas pasen, nosotros nos debemos de alegrar más bien en lo que queremos en Cristo y levantar nuestras cabezas porque nuestra redención está cerca. Yo me pongo a pensar los apóstoles, aquellos hombres que vemos en la palabra y que ellos, la forma como ellos se expresan en lo que escriben, esperan a Jesucristo. Yo me imagino esta iglesia, Kilmer, viviendo este momento. Estarían felices, estarían alegres porque dijeran, los cumplimientos se están dando y Cristo viene pronto. Pero la iglesia, que no debemos de tener temor ni temer a esto, porque lo que Dios quiere es que la iglesia lo busque en oración. ¿Qué pasó con los discípulos cuando la barca se estaba hundiendo? ¿A quién acudieron? Acudieron a Jesús. En este momento la mayoría de las personas, la iglesia está acudiendo a Jesús. Y es muy probable que usted en este tiempo esté orando como nunca antes lo había hecho. Amén. Amén. Y si usted es cristiano en este tiempo, creo que usted está meditando
lo que es de Dios como nunca antes lo había hecho. Todas las cosas ayudan a bien. Y aquí el Señor lo que quiere es que la iglesia vuelva a encontrarse con Él, para que lo busque en oración, como el versículo que tocaba mi hermano de 2 de Crónicas 7:14. Dice el Señor: he aquí, si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren, y buscaren mi rostro, y se arrepintieren de sus malos caminos, entonces, dice el Señor, oiré desde los cielos, perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Pero me llama la atención que el versículo dice: si se humillare mi pueblo sobre el cual mi nombre es invocado. ¿A quién se refiere el Señor? No se refiere a todas las millones de personas de un país. Se refiere a la iglesia, al pueblo. Pero me entristece saber que el Señor hace un reclamo en este versículo. Y dice: y si oraren. Da a entender que no estamos orando como pueblo de Dios. Y se está buscando el rostro de Jesucristo. Y dice también el Señor, también, y buscar en mi rostro, y se arrepintieron de sus malos caminos. Entonces, este es un momento para que usted, que es un hijo de Dios, usted se alinee en el camino correcto, que debemos de caminar en la senda, en la vereda, en la dirección que tenemos que ir para no desviarnos. Amén. Quisiera opinar un poco más de este pasaje en Kilmer, y me llama la atención que los discípulos, pues ellos perdieron la perspectiva, no se daban cuenta que Jesús estaba con ellos. Jesús se levanta y Jesús los exhorta. Yo me pongo a pensar, Jesús tenía el poder para detener los vientos, pero Jesús también pudo pensar y decir: está bien, yo tengo el poder de hacerlo, pero entender a los discípulos de que ellos no estaban en el nivel de Él. Amén. Yo sé que Jesús sabía eso, Amén. porque a veces uno puede creer y decir: bueno, ¿será que el Señor quiere que nosotros tengamos una fe tan superlativa? Esto marcó un antes y un después en los discípulos. Claro. Esto marcó un antes. Y lo que yo quiero terminar de decir aquí con este punto es que Jesús lo exhorta no porque quería que ellos tuvieran el mismo nivel de Él en ese momento. Jesús los exhorta porque, en otras palabras, les dijo: óiganme, ¿acaso no se daban cuenta que yo venía aquí? Sí. ¿No se dan cuenta que yo estoy con ustedes? Amén. Entonces, cuando nosotros estamos en la misma barca con Jesucristo, yo tengo la seguridad que esa barca, por muy fuerte que venga la tempestad, esa barca no se va a hundir. Ahora, escuchen ustedes, que tal vez no es cristiano. Si Jesús no está en esa barca, no sé qué pueda pasar. Está a la deriva. Sí. Amén. Pero si Jesús está en la barca, si en la misma barca que yo estoy, está el Señor Jesucristo, está el Rey de Gloria, está el Dios Todopoderoso, que por Él fueron hechas todas las cosas, tengo la plena seguridad que esa barca no se va a hundir. ¿Sabe por qué? Porque en estos hombres, Dios había agarrado a estos hombres para formarlos, y después, como todo estaba en un propósito, ¿verdad? En su momento Él iba a entregar su vida por la humanidad, después resucitar de los muertos, y después de eso tenía que dejar gente que predicara el Evangelio. Estos hombres tenían un propósito. Cuando alguien tiene un propósito de Dios, ninguna tempestad ni ninguna tormenta va a venir a estropear o querer cortar el propósito de Dios. No lo va a cortar nada. Y si hay un propósito de Dios en nuestra vida, porque este virus va a pasar, cuando pase este virus, si usted tiene un propósito de Dios, tenga la plena seguridad que este virus usted no lo va a tocar, porque hay un propósito de Dios. Y este barco llamado Honduras no se va a hundir. Amén. Esta barca llamada Honduras no se va a hundir. Esta marca llamada Tierra, planeta Tierra, no se va a hundir. Porque Jesús tiene cuidado de esto. Amén. Jesús tiene cuidado. Entonces, el que estén, por ejemplo, era tan grande el propósito que tenían los apóstoles,
que esa tormenta fue nada. Ahora, si nosotros no estamos convencidos que hay un propósito poderoso de Dios en nuestras vidas, entonces a las tempestades las vamos a magnificar tanto que nos vamos a llegar a olvidar de que Cristo está en nuestras barcas. Amén. También quiero dar otro punto más, mi hermano Kilmer, y era lo que tú decías, que el único que puede detener esto se llama Jesús de Nazaret. Amén. Y esto se va a terminar el día que Jesús diga que se acaba. Porque Él tiene potestad del cielo, de la tierra y debajo de la tierra. Esto no viene del diablo. Satanás no tiene otro poder más que mentir, hurtar, matar y destruir. Pero Dios, que tiene potestad sobre la tierra, ha permitido esto. Porque el mundo y la humanidad tiene que aprender muchas cosas. Pero yo estoy un poco más enfocado, inclinado, hablándole a la iglesia, hablándole al pueblo de Dios, que nosotros nos tenemos que reencontrar con Dios. Y que el día que las iglesias se vuelvan a abrir, ir con una llama de fuego encendida, con una llama, con un altar encendido en nuestros corazones y una hambre y una sed de podernos congregar, porque estoy seguro que no valoraban lo que era congregarse. Amén. Así es. Iban a la iglesia cada 15 días, 2 veces al mes. Tal vez decías, fui el jueves, no miré el domingo, fui el jueves. O tal vez decías, fui a la célula el sábado, fui a la iglesia el domingo. El jueves no voy a ir porque ya fui. Y lo hablo en general del pueblo del Señor Jesucristo. Amén. Siendo creyendo de que ese mensaje los iba a nutrir hasta la siguiente semana. Amén. La comida de ayer no te sirve para hoy. Amén. Es más, la comida del mediodía no te sirve ahorita. Sí. Amén. Esto ya se llama cena, el almuerzo ya pasó. Bienaventurados aquellos que tengan hambre y sed de justicia, porque serán saciados. Hay un hombre en la palabra como Daniel que oraba 3 veces al día. Ese hombre, el Espíritu lo alimentaba desayuno, almuerzo y cena. Y si nosotros estamos con hambre de Dios en este tiempo, tenemos que buscarlo. Pero quiero dar este punto, Kilmer. El punto final, cuando Jesús calma la tempestad, los discípulos dicen, ¿quién es este hombre? Amén. Y una cosa los discípulos aprendieron desde ese día. Y dijeron los discípulos, este hombre que calma la tempestad, este hombre que tiene este poder, a partir de ahora yo no me le despego a este hombre. Eso marcó. Los marcó para toda. A partir de ahora yo no me le voy a despegar a Jesús. Donde esté Jesús yo voy a estar con Él. Donde Jesús vaya yo voy a ir con Él. Donde Jesús se dirija yo me voy a dirigir con Él. En otras palabras, lo que te quiero decir es que tienes, sin la presencia de Dios, nosotros no somos nada. Tenemos que anhelar estar en todo tiempo delante de la presencia de Dios. Porque estar delante de la presencia de Dios a mí me trae seguridad. A esos hombres, después de esa tempestad, cuando estaban en la presencia de Jesús, ellos decían, bueno, cualquier cosa que se venga, aquí está Jesús. Sí, porque igual ellos, con ese comentario que hacen y dicen, ¿quién es este hombre? Me da la impresión de que ellos aún no sabían, no conocían a Jesús. Porque ellos todavía quedan asustados y dicen, ¿quién es este hombre? Pero claro, después de eso, ellos ya saben quién es ese hombre. Amén. Amén. Ellos, la convicción que tuvieron después de eso, sabían quién era Él. Amén. Pero en ese momento dicen ellos, ¿quién es este hombre? ¿Quién es? Lo desconocían. Pero gloriosamente después de eso, ya supieron quién era el que andaba con ellos. Amén. Amén. Entonces, a partir de ahora, anhelemos la presencia del Señor. Decía Moisés, sin tu presencia yo no voy a ir a ningún lado. Porque es importante tener la presencia de Dios. La presencia de Dios tiene cobertura. En la presencia hay seguridad. En la presencia de Dios hay paz. Y sobre todo, en la presencia de Dios hay amor. Y el perfecto amor echa fuera todo temor. Amén.
En el libro de Reyes, no recuerdo el libro ahora, pero hay un rey que dice la palabra que el profeta Eliseo se habían levantado unos enemigos contra Israel y estaban acampando afuera. Y los enemigos eran más fuertes que los israelitas. Los israelitas estaban llenos de temor, no querían salir. Antes las ciudades eran ciudades amuralladas. Entonces, cuando un reino de otro lugar quería imponerse a otro, no podían entrar fácilmente por el amurallado de las ciudades. Entonces, lo que hacían es que acampaban afuera y les sellaban la salida, no les dejaban salir. Así como ahorita, no nos dejan salir. Entonces, Israel estaba tan atemorizado que no quería salir afuera, porque el salir o abrir las puertas era enfrentarse con ese ejército, y ese ejército estaban tan atemorizados, había tanto temor en ellos, habían perdido la fe, que no creían. También ellos sabían que tenían a Jehová Dios de los ejércitos de su lado, pero había tanto temor que también ya lo habían olvidado. Amén. Y resulta que había un hombre, dice la Biblia, que el rey apoyaba su brazo en ese hombre. Y el profeta Eliseo fue donde el rey le dio una palabra y le dijo que al siguiente día las cosas iban a estar más baratas. Resulta que el hombre en el que el rey se apoyaba su brazo era un incrédulo y le dijo: dame eso, ¿cómo va a ser? No lo creyó. Desechó la palabra del profeta. La Biblia que al siguiente día unos leprosos que estaban a la puerta de la ciudad, que también estaban muriéndose de hambre porque la gente se estaba comiendo, dice que los leprosos dijeron: si entramos a la ciudad nos matan a pedrear, y si vamos desde los enemigos también corremos el riesgo de morir, pero si nos quedamos aquí nos vamos a morir de hambre. Vamos donde los enemigos, si nos perdonan la vida bien, si no, igual siempre nos vamos a morir. No hay opción. Amén. Y dice que cuando estos hombres fueron, dice la palabra que el campamento de ese ejército enemigo, Jehová peleó por Israel y ese ejército se fueron. Y los leprosos llegan al lugar y se dan cuenta que todo el ejército se había ido. Fue tan apresurada la forma como salieron huyendo ellos, que dejaron todas las pertenencias ahí: alimento, vestidos, espadas, baluartes, cosas con mucho valor de oro, de plata, de cobre. Y dicen que los leprosos llegaron al lugar y no había nadie. Entonces ellos empezaron a guardar todo, a agarrar para ellos. Y llegó un momento donde ellos dijeron: nosotros estamos pecando, dice. Tenemos que decirle también, tenemos que anunciar en Israel lo que está pasando acá. Y dice que los leprosos van, anuncian, y ese hombre incrédulo en el cual el rey apoyaba el brazo, el profeta Eliseo, un día antes, cuando el hombre le dijo que no creía, Eliseo le dijo: esto mañana lo vas a ver, pero no lo vas a disfrutar. Y resulta que cuando Israel se da cuenta, este hombre está en la puerta. Y la gente salió tan desesperadamente porque el hambre era tremenda. Y le pasaron por encima al hombre, lo atropellaron y murió. ¿Qué es lo que yo le quiero decir con esto? ¿En quién está apoyando usted su confianza? ¿A quién le está creyendo? ¿Le está creyendo a los incrédulos o le está creyendo a la palabra de Dios? Los incrédulos dicen que esto va de mal en peor. Los incrédulos dicen que que van a haber un montón de muertes masivas. Los incrédulos dicen que ya están haciendo los cementerios donde poner la gente. Los incrédulos dicen un montón de cosas. Usted créale a la palabra de Dios. Amén. Amén, así es. Amén. Amén. Queremos esta noche, ya para cerrar, queremos orar por nuestra nación, queremos orar por usted, queremos orar por su familia. Queremos orar para que el pánico y el temor que se ha apoderado de usted, que se ha apoderado de nuestra nación, pueda esta nación tener confianza plenamente en Cristo Jesús. Pero antes de eso, yo quiero hacerle una invitación esta noche a usted. Si no tiene a Cristo en su corazón, amén. Si usted nunca ha confesado, se ha confesado, si nunca ha hecho la oración de fe, yo le invito en esta noche
que repita conmigo esta pequeña y corta Amén. oración. Diga conmigo: Señor Jesús, reconozco que soy pecador, que he pecado contra ti, que no he hecho cosas agradables delante de ti, pero esta noche me arrepiento de todos mis pecados, de todo lo mal que he hecho. Esta noche te entrego mi vida, te entrego mi corazón, te entrego todo mi ser. Escribe mi nombre, Señor Jesús, en el libro de la vida. Amén. Hazme acepto delante de ti. A partir de hoy me considero un hijo tuyo. A partir de hoy yo creo y declaro que he pasado de muerte a vida. Amén. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Yo quiero decirle que si usted hizo esta oración conmigo, usted ha reconocido a Cristo en su corazón. Usted es una nueva creyente. Usted es una nueva hija de Dios. Le recomiendo que tome una Biblia, que la comience a leer, que escuche música, escuche alabanza, escuche música que glorifique a Dios, y que cuando esto termine, cuando esta pandemia, este virus se acabe, porque va a terminar, usted se aboque a una iglesia, busque de Cristo, busque servir a Dios. Y también queremos orar también por las familias. Padre, en el nombre de Jesús. Amén. En nombre de Señor, en esta noche poderosa que nos has permitido, Señor, estar en este lugar, transmitiendo a través y por medio, Padre, de esta plataforma. Queremos, Señor, declarar, queremos bendecir, queremos orar por las familias, del más pequeño hasta el más grande, del más pequeño, del más niño, hasta el más adulto, hasta el más anciano. Padre, queremos bendecirlos y declarar, Padre, una palabra de paz, que tú traigas paz, que ministres paz, que traigas tranquilidad, que traigas gozo, Padre, que todo temor, que todo pánico, que todo miedo, Padre, sea desechado por el poder de la palabra, de la vida de los que están viéndonos, Señor, en esta noche. Padre, en el nombre de Jesús, oramos, Padre, oramos, Dios mío, por los médicos que están en los hospitales, que están en la línea de guerra, Amén. que están en la línea de fuego. Amén. Padre, oramos para que ellos no desfallezcan, para que ellos no pierdan, Señor, el ánimo, para que ellos, Señor, no pierdan, sino que no caigan en desánimo, sino que ellos, Padre, se fortalezcan en el nombre de Jesús. Fortalécelos, Padre, fortalécelos, Dios, fortalécelos en el nombre de Jesús. Aleluya. Padre. Los que también, Señor, han sido infectados por medio de este virus, Padre, declaramos sanidad sobre esos cuerpos, Dios mío. Declaramos que el espíritu del muerte, el ángel de la muerte, Señor, se aleja, se disipa, retrocede en el nombre de Jesús, de nuestra nación y de las naciones en el mundo entero, Padre. Aleluya. Gracias, Espíritu Santo, en el poderoso nombre de Jesús. Y si usted está enfermo de cualquier enfermedad, oramos también para que el poder de Dios caiga ahora sobre su vida y sea sano en el nombre de Jesús. Gracias, Espíritu Santo. Gracias, Dios eterno. Te bendecimos, Dios, te exaltamos, te damos la gloria y te damos la honra, Padre. Te pedimos perdón por nuestra nación. Pedimos perdón por nuestros gobernantes. Si han hecho malas cosas, Padre, tú los juzgarás, Padre, en el nombre de Jesús. Pero oramos por ellos, Dios mío, en el poderoso nombre de Jesús, Padre. Y como siempre he dicho yo, donde la ciencia llegó, a donde la ciencia tenga su límite, a donde la ciencia haga un tope, un stop, es ahí donde va a comenzar a operar el poder de Dios. En el nombre poderoso de Jesús. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús declaramos paz sobre su vida, paz sobre usted, paz sobre su familia. En el nombre poderoso de Cristo Jesús. Y es Cristo Jesús quien gobierna sus hogares. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Y amén. 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 Damos la gloria al Señor. Gracias por habernos acompañado en esta transmisión. Bendecimos su vida. La paz de Dios esté sobre cada uno de ustedes y que Dios bendiga a Honduras. Amén.